Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Pérez Rielo el hecho de haberme invitado a este foro para compartir con ustedes en unos minutos temas que creo que son de máxima vigencia y actualidad. Y, por supuesto, también agradecer al Instituto Roche la iniciativa que está llevando a cabo y que yo creo que ya tiene su trayectoria. Hablaba con el doctor Calleja hace un momento que, claro, cuando le dicen al gerente que dé su visión sobre el papel actual y futuro del farmacéutico de hospital, pues tengo que reconocer que fue una auténtica tortura inicialmente. Claro, digo, bueno, esto lo que voy a hacer es que si viene mi jefe de servicio de farmacia, le digo que se suba un momentillo al estrado y que continúe, pero creo que no me dejan. Con lo cual, yo lo que voy a intentar hacer es lo siguiente, es decir, yo lo que voy a intentar transmitirles es cuál creo que va a ser el entorno y los determinantes, y ahí meteremos la medicina individualizada y meteremos nuestro modelo sanitario, cuál es el entorno en el que el farmacéutico hospitalario, como una figura absolutamente estratégica en los próximos años, se va a mover. Eso será un poco lo que yo trate de desbrozar en los siguientes minutos. Mis compañeros en las mesas previas, bueno, pues ya han hablado, han situado de alguna manera el marco de la medicina individualizada. En definitiva, estamos hablando de todo aquello relacionado con el diseño y aplicación de estrategias que tienen en consideración el sustrato genético de las personas. Y en base a eso ya disponemos de fármacos que han logrado demostrar ser mucho más específicos, ser mucho más seguros, ser mucho más efectivos, y eso ya a fecha de hoy es una realidad. Y además también nos permite de alguna manera virar la manera que tenemos de manejar a los enfermos. Un poco la reflexión del doctor Roche al principio sobre William Osler. Es decir, ya no vamos a tratar a todos los enfermos igual, sino que vamos a empezar a diferenciar estrategias tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Claro, si todo eso es así como lo hemos enunciado y como lo han defendido brillantemente los ponentes anteriores, yo creo que podemos decir que estamos en otro momento de la medicina. Y utilizando un poco la definición de Kuhn sobre el paradigma como una realización científica universalmente aceptada que da respuesta durante un cierto tiempo a problemas y da soluciones, yo creo que podemos hablar actualmente de que estamos en un momento de absoluto cambio de paradigma en la práctica médica, en la concepción de la medicina y en la concepción de cómo manejamos a los enfermos. Esto es una magnífica noticia, ¿eh? Ahora viene el lado un poco menos bueno de la noticia. Si nosotros no somos capaces de acompasar cambios en nuestro modelo sanitario, probablemente el nivel de impacto beneficioso que tiene ese cambio de paradigma en la práctica médica y que nos trae de la mano la medicina individualizada, probablemente ese nivel de impacto beneficioso en la salud de los enfermos no llegue. Con lo cual, lo que yo voy a intentar defender en los siguientes minutos es que el cambio de paradigma en la práctica médica que viene de mano de planteamientos como el que nos hace la medicina individualizada debe ir obligatoriamente de la mano del cambio de paradigma en las organizaciones sanitarias, porque si no probablemente la efectividad de la medicina individualizada de alguna manera se diluirá. Y en este cambio de paradigma de organizaciones sanitarias, yo creo que tenemos que opinar todos, ¿eh? Un poco en respuesta a alguna de las cosas que se han planteado en la mesa anterior, no creo que sea una cuestión exclusivamente de profesionales, ni muchísimo menos de políticos, solo los ciudadanos no nos valen, solo los enfermos no son suficientes y yo creo que es un trabajo de todos. Y en ese trabajo de todos la figura del farmacéutico hospitalario es absolutamente relevante. El entorno en el que se va a mover el farmacéutico hospitalario, iba a decir en el futuro, yo creo que ya, es un entorno en el que vamos a ver nuevos modelos organizativos y nuevos entornos, equipos multidisciplinares, pero de verdad, o sea, quiero decir, de los que trabajan juntos. Muchas veces hablamos de equipos multidisciplinares a una cosa que es que uno trabaja en la segunda planta, otro en la tercera y decimos que somos multidisciplinares. No, me refiero a equipos multidisciplinares de manera efectiva. Creo que además asistiremos a la aportación y habrá que tener en cuenta la luz que nos arrojen nuevas disciplinas, ¿eh? Estoy hablando de una presencia más efectiva de la epidemiología, de la bioestadística, de la bioética, de la genética, de la evaluación económica de las organizaciones sanitarias, etcétera. Y todo esto además irá acompañado de nuevos requerimientos.
porque si rápida es el desarrollo y la implantación de medicina individualizada, yo creo que mucho más rápido todavía son los cambios sociales que están aconteciendo. Y aunque creo que en las organizaciones sanitarias globalmente y desde el punto de vista organizativo no hemos avanzado demasiado en los últimos años, creo que los próximos años sí van a ser de evolución acelerada. Y en esa evolución acelerada yo creo que va a haber 3 determinantes fundamentales. El primero va a venir condicionado por la tipología de enfermos que vamos a atender y por cómo la sociedad está cambiando. El segundo tiene que ver con los nuevos roles que deben ejercer los profesionales sanitarios y el tercero con el impacto de nuevas tecnologías. Unos cuantos comentarios sobre cada uno de ellos. Con respecto a lo que son los enfermos, la sociedad, cómo están cambiando y cómo ese cambio impacta en cómo tenemos que adaptarnos, comentar que cada vez más el tipo de pacientes que nosotros vemos nos obliga a adoptar modelos relacionales totalmente distintos. Hay un editorial de British Medical Journal de Haddad que fue absolutamente, yo creo que clave, en el que hablaba del patrón del buen paciente y decía que ese buen paciente es un buen paciente totalmente distinto al buen paciente con un papel pasivo muy tradicional que en definitiva conducía a una práctica médica pobre, insegura y probablemente poco efectiva. Lo que nos decía Haddad de alguna manera es que este tipo de pacientes quieren explicaciones claras. No nos olvidemos que está muy bien la medicina individualizada, pero los enfermos se van de nuestras consultas con un montón de preguntas sin responder. Quieren toma de decisiones compartidas, quieren acceso a su historia clínica, quieren segundas opiniones pero sin penalización y quieren otras vías de comunicación. En definitiva, yo creo que este nuevo modelo que nos va a obligar a vencer algunas resistencias que tenemos los clínicos va a ser absolutamente revolucionario en los próximos años. Muestra de ello, pues el Foro Europeo de Pacientes o el Foro Español de Pacientes. Este es un manifiesto del Foro Europeo de Pacientes ante el Parlamento Europeo que de alguna manera hablaba en esa línea. A nivel de nuestro país, pues iniciativas como la Universidad de Pacientes o la Fundación Biblioteca Josep Laporte, yo creo que son buena muestra de ello. La segunda cosa que va a cambiar muchísimo es que el modelo de relación médico-paciente no tiene nada que ver. Yo creo que cuando hablamos del autonomismo ético empieza a ser ya realmente una realidad en nuestras consultas y no solamente una cosa que nos contaban los bioeticistas hasta hace poco. Por lo tanto, la relación y el contexto entre médico y paciente va a cambiar radicalmente. Yo creo que pocas personas han descrito esto de un modo tan brillante como el profesor Diego Gracia cuando nos habla de realmente cómo el proceso de toma de decisiones compartida forma parte ya de nuestros contextos clínicos habituales, entendiendo que la toma de decisiones compartidas es algo que debe ir mucho más allá que las herramientas para la ayuda de toma de decisiones compartidas, que como ustedes saben es una cosa que cada vez tenemos más desarrollada, exactamente igual que el consentimiento informado debe ser un proceso que va mucho más allá que lo que es recabar una firma con fines defensivos. La tercera cosa sobre por qué la sociedad nos va a impulsar a cambios tiene que ver con lo que yo llamo la pirámide asistencial. En el momento actual, nosotros nos encontramos en un entorno fuertemente medicalizado que se caracteriza por una dramática reducción en el umbral de intervención. Es decir, cada vez intervenimos más, cada vez medicalizamos más el entorno social y eso lleva a que el nivel de prestación asistencial media sea cada vez más elevado. Claro, hacer nivel de prestación media cada vez más elevado, si no tenemos en cuenta bien a qué poblaciones estamos llevando esas intervenciones, sin ninguna duda puede comprometer la seguridad de los pacientes y sin ninguna duda impacta de una manera tremenda en los costes. Por lo tanto, en los próximos años tenemos que darle la vuelta a la pirámide asistencial. Nosotros tenemos un foco de atención absolutamente claro ahora mismo en la parte alta, en lo que es el nivel terciario, en lo que son los hospitales de alta especialidad y evidentemente tenemos que dar lugar a elementos emergentes como son los elementos de autocuidado, asociaciones de pacientes, nuevas tecnologías, etcétera. Si seguimos concentrando a los enfermos arriba y seguimos medicalizando la atención, repito que probablemente no sean muy efectivas nuestras intervenciones, seguramente podrán comprometer la seguridad de los pacientes y además serán enormemente costosas.
Y la última cosa tiene que ver con la corresponsabilidad ciudadana, ni que decir que todos somos conscientes de que la demanda asistencial es creciente, que la conciencia de costes que tiene la ciudadanía sobre los sistemas sanitarios es muy baja, que eso lleva en muchas ocasiones a fenómenos de, entre comillas, consumerismo médico, que las expectativas de la población en lo que son las organizaciones sanitarias cada vez es mayor y que el capital ético de nuestra sociedad deja bastante que desear. Con lo cual la cosa se pone complicada. Es decir, nos movemos en un entorno social que nos va a someter a fuertes exigencias, pero cuidado porque probablemente su nivel de corresponsabilidad aún sea bajo, con lo cual ahí nos podemos encontrar con una brecha que habrá que gestionar. El segundo motor de cambio tenía que ver con los profesionales sanitarios. Lo primero que van a encontrar los profesionales sanitarios, y por supuesto está incluido el farmacéutico hospitalario en los próximos años, son nuevas formas de organización. Es decir, evidentemente el tsunami 2008 crisis económica nos sobrevino y nos arrasó. Pero el planteamiento que intento hacer, y si quieren luego lo podemos debatir, es que el modelo asistencial como lo tenemos concebido había hecho crisis, había hecho crack, había agotado el modelo asistencial bastante antes de llegarnos la crisis económica. Luego llegó la crisis económica y nos lo puso mucho más difícil, pero el modelo asistencial estaba agotado. Con lo cual aportaciones como la medicina individualizada nos pueden de alguna manera hacer reflexionar sobre por qué estaba agotado, qué nos había conducido a ello y sobre todo cómo tenemos que reorientar la nave para que la cosa llegue a buen puerto. Dentro de estas nuevas formas de organización, evidentemente los servicios tradicionales, burocráticos, cerrados y verticales no dan respuesta, no vamos a perder mucho tiempo en esto, yo creo que todos somos suficientemente conscientes de ello. Exactamente igual pasa con la concepción de hospitales cerrados. Tendremos que evolucionar de hospitales cerrados a redes abiertas, donde veremos modelos muy distintos, desde el tipo hospital nodriza con centros satélites o dos fenómenos que me parecen muy importantes. El primero será lo que yo llamo la reorientación del terciarismo. La alta especialidad hay que hacerla de otra manera y hay que pasar a modelos distribuidos y coordinados, y lo que llamo el fenómeno de maduración tecnológica y competencial. Hay muchísimas cosas que estamos circunscribiendo al ámbito de los hospitales de alta especialidad y que sin ninguna duda el desarrollo tecnológico permitirá que pasen a hospitales generales, que pasen a hospitales comarcales e incluso que pasen al domicilio del paciente. Hace unos cuantos años pensar que un enfermo se podía dializar en su casa era ciencia ficción, hoy día es una realidad. Por lo tanto, los fenómenos de maduración tecnológica y competencial evidentemente nos llevarán a escenarios totalmente distintos. Y estoy convencido de que veremos entornos en que profesionales, recursos y enfermos se mueven de forma natural. Y eso deberá llevar necesariamente asociado reasignación de recursos. Ahora mismo el marco normativo que tenemos en las instituciones sanitarias todavía sigue siendo muy rígido, pero evidentemente habrá que adaptarlo, no queda otro remedio porque habrá que tirar por aquí. El segundo reto, la segunda característica a la que van a hacer frente los profesionales sanitarios es que el entorno va a ser muy rápidamente cambiante. Es decir, que si la medicina individualizada, como nos enseñaban los colegas de antes, vienen acompañados de un montón de siglas que cuesta trabajo retener, el entorno, si cabe, está cambiando más rápidamente. Y en ese sentido, una de las características que tienen las organizaciones médicas excelentes, y me he permitido el lujo de citar el Centro Médico Stanford, es que son enormemente flexibles y tienen gran capacidad para captar señales del entorno que obligan a hacer cambios. Porque ahora mismo el problema al que se enfrentan las organizaciones sanitarias no es tanto un problema de naturaleza técnica. Esto suele surgir mucho cuando se habla del debate de la sostenibilidad. La respuesta a la sostenibilidad no es gastar un poco menos o ser un poco más eficiente. No es un problema de naturaleza técnica, es un problema de naturaleza adaptativa que nos va a obligar a reinventar absolutamente el modelo. No se trata de sea usted un 5% más eficiente, ahorre usted un 5%, sino probablemente el modelo está agotado y hay que concebirlo de otra manera. La tercera cosa tiene que ver con lo que es la gestión del conocimiento en los profesionales. Y en ese sentido, la primera reflexión que me gustaría hacer es sobre qué tipo de conocimiento necesitamos. Y dices, bueno, ¿cómo que qué tipo de conocimiento necesitamos? Sí, yo creo que aquí hay cosas que decir, Evidentemente yo creo que tenemos un nivel de conocimiento técnico, francamente bueno, francamente bueno. Lo único que ocurre es que luego el nivel de conocimiento técnico que tenemos cuando lo vemos rodar en el día a día resulta que ya no tiene un impacto tan grande y a nivel de gestión de la efectividad el resultado no es tan óptimo.
Yo creo que en ese sentido promover investigación comparativa de efectividad es fundamental, y para eso es fundamental hacer registros y evaluar lo que estamos haciendo, si no, no hay manera. También soy consciente de que los registros en el día a día en un entorno de alta presión asistencial son complejos. También necesitaríamos más conocimiento sobre cómo tomamos decisiones. Yo creo que los clínicos somos poco conscientes de cómo tomamos en el día a día, en la consulta, en el quirófano, en hospitalización, las decisiones. Y los niveles de la decisión, que si quieren no voy a desarrollar por limitación de tiempo, pero luego podemos volver, debieran tener varios escalones, la evidencia, la efectividad, el coste-efectividad y, cómo no, el principio de autonomía y la selección de la población. Evidentemente el tipo de conocimiento que necesitamos es compartido, no cabe otro en la sociedad en la que estamos, y creo que será fundamental cultivar otras áreas de alfabetización. ¿A qué me refiero? A que el conocimiento técnico que tenemos cada uno en nuestra parcela es enorme. Sin embargo, existen determinadas zonas, fundamentalmente zonas de solapamiento en disciplina, donde la cosa se pone más complicada. Sabemos mucho sobre salud, sabemos mucho sobre cuidado de la salud, pero de la intersección entre la salud y el cuidado de la salud y las organizaciones sanitarias, ahí hay una brecha en la que probablemente debiéramos tener más conocimiento. Exactamente igual ocurre entre lo que es el conocimiento de nuestra disciplina y ámbitos como, por ejemplo, el de la estadística. Esto es fundamental. Dice, bueno, yo no necesito estadística. Dice, sí, es imprescindible. Si no, no puedes evaluar los riesgos. Y si no evalúas los riesgos, no puedes informar al paciente. Y si no informas al paciente, no puedes hablar de toma de decisiones compartidas. Por lo tanto, yo creo que hay interfaces en las que necesitamos aumentar el conocimiento. Una muestra de ello, pues, la presidenta del Colegio de Médicos hablaba de esto, de la necesidad de conocer sobre cuidado con lo del insuficiente conocimiento en el manejo de los riesgos y la toma de decisión compartida. Y la última cosa que quería hacer alusión sobre profesionales sanitarios, y en la mesa de antes se tocó, y si queréis ahora volvemos otra vez, es si los profesionales sanitarios creen que tienen que decir algo sobre esto o no. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Luego, si queréis debatirlo, lo debatimos. Y claro, a la hora de defender esto, pues tiré de bibliografía y tenía un montón de referencias. Pero claro, el problema es que los libros que tenía, las fuentes bibliográficas que tenían, venían mucho de entornos demasiado gestores. Entonces dije, bueno, vamos a ver si la Biblia trae algo. Y efectivamente la Biblia trae algo. Mirad, eso es una reflexión de 2010 en que nos habla de la responsabilidad ética de los profesionales y de la reforma de sistemas sanitarios. Viene a propósito de un artículo publicado en Archivos de Medicina Interna que se llama The Top 5 List, del que luego veremos más cosas, pero la respuesta es que hasta la Biblia nos dice que sí, que los profesionales tenemos bastante que decir en esto. Y el tercer motor de cambio eran las tecnologías. ¿De acuerdo? Los ciudadanos, los enfermos, segundo los profesionales y el tercero las tecnologías. Con respecto a las tecnologías, yo creo que lo que tienen que conquistar las tecnologías, porque su respuesta a la calidad ya está clara, pero lo que tienen que conquistar es la equidad. Y probablemente el tipo de innovación que necesitemos, el tipo de nueva tecnología que necesitemos, se acerque un poco a lo que definió Clayton Christensen como innovación disruptiva. Y que básicamente lo que viene a decir es que la utilización de tecnologías sofisticadas hace que sean más sencillas, facilitan perfiles o funciones de delegación y en definitiva llegan a más población. Un ejemplo de ello serían las tecnologías de seguimiento de pacientes crónicos. Por lo tanto, las nuevas tecnologías, igual que he hecho esa alusión, podríamos hacerla sobre medicina individualizada, evidentemente van a transformar nuestras organizaciones sanitarias y van a transformar el rol que los profesionales vamos a ejercer en ellas. Por lo tanto, cuando hablamos del papel futuro del farmacéutico y también del papel futuro de todos los profesionales y del sistema sanitario, yo creo que básicamente tienen por delante un reto, que es demostrar a la sociedad su valor. Claro, eso nos exige a cambiar ciertos chips, porque estamos acostumbrados demasiado a hablar de lo que cuestan los sistemas sanitarios, de lo que hacemos, de cuánto de grande es mi hospital, cuántas camas tiene, y yo creo que hay que cambiar determinados chips. Una propuesta para esto sería, por ejemplo, esta. ¿Por qué no empezamos a hablar de valor social en vez de gasto sanitario? Y valor social, no se olviden que son solo dos cosas: impacto en salud en la población, y eso nos obliga a evaluarlo y a medirlo, y organizaciones sanitarias como motor económico.
¿Por qué en vez de hablar de actividad asistencial no relativizamos actividad asistencial en relación a qué necesidades de la población? Porque claro, yo no sé si en un momento determinado hacer una prueba de imagen en la provincia de Málaga y hacer 17 procedimientos son mucho o poco. Habría que acercarse a las necesidades de la población. Y el tercer punto de cambio sería ir variando el enfoque desde exclusivamente el consumo de recursos al uso apropiado. Para terminar, voy a hacer 5 breves reflexiones sobre el entorno en el que creo que se va a desarrollar la medicina individualizada. La primera es lo que yo creo que es la necesidad de orientación. De alguna manera, en la primera mesa también salía esto de la necesidad de orientación. Yo creo que la medicina individualizada, alguien lo comentaba antes, hace 4 o 5 años hubiéramos hablado de muchos futuribles, yo creo que es una realidad, está aquí y hay que afrontarla. Pero evidentemente hay que saber dirigirla, porque si no seguramente no va a llevarle a la población todo el nivel de beneficio que debería. ¿Y quién debe hacerlo? Porque antes se hablaba de los políticos, pero fijaos lo que dice British Medical Journal. ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo en que el establecimiento de prioridades sea una cuestión política? Es que yo como ciudadano quiero decir algo, quiero poder decir algo y creo que tengo que decir algo. Pero es que creo que los profesionales también, y los gestores, y las sociedades científicas, y el desarrollo industrial. Por lo tanto, la necesidad de orientación yo creo que tenemos que estar todos. La segunda tiene que ver con medicina individualizada, sí, pero ¿a quién y por parte de quién? Hombre, yo creo que todavía no tenemos una respuesta certera a eso, pero sí creo que hay lecciones previas de las que deberíamos aprender. La primera tiene que ver con la selección de la población. Antes hablaba de la medicalización a la que estamos sometiendo a nuestra sociedad. Cada vez intervenimos más, de manera más precoz y más intensa. Y eso afecta a la seguridad del paciente y eso afecta a costes. Por lo tanto, intervenciones de alta calidad y baja intensidad. Un par de comentarios sobre cribado. Cribado de cáncer de mama. Recientemente una comunidad autónoma ha ampliado la edad del cáncer de mama de los 40 a los 49 años. Sin embargo, hay una revisión Cochrane de 2008 que dice que los resultados son controvertidos, que el sobrediagnóstico es un hecho y que hay que tratar 2.000 mujeres, meter en el programa 2.000 mujeres para a los 10 años salvar una vida. Claro, el problema es que intervenimos a 10 mujeres, 6 con cuadrantectomía y 4 con mastectomía y generamos daños psicológicos en 200. Por lo tanto, no digo si el screening está bien o está mal, lo que digo es que es un juicio de valor y será fundamental informar adecuadamente a las enfermas. Y el segundo es muy reciente, los Youth Preventive Service Task Force nos han dicho el mes pasado que PSA para screening de cáncer de próstata fuera. En 2008 había dudas, por encima de 75 años no, entre medias ya no hay dudas, no. Por lo tanto, la selección de la población y la información a los pacientes y la reestructuración del nivel terciario será fundamental. No tenemos respuestas certeras aquí en medicina individualizada y por parte de quién profesionales, pero sí deberíamos reflexionar sobre quién debe pilotar el Ferrari. El tercero tiene que ver con la definición de la enfermedad. Cuidado con cómo estamos definiendo la enfermedad, simplemente un par de reflexiones. La editorial de Goodley, muy reciente de 2011, sobre quién debe definir la enfermedad y esta de Moynihan. Fijaos un poco en esto. Usted no está en sano, está preenfermo, posible epidemias de falsos positivos e implicaciones terapéuticas. Estamos ampliando los criterios de definición de enfermedades en patologías muy frecuentes. Eso nos va a hacer que probablemente casi toda la población adulta al final termine teniendo una enfermedad crónica, que era un poco la reflexión de Kaplan. Por lo tanto, habrá que ver cómo definimos las enfermedades. Somos enormemente rigurosos en los procesos de evaluación de nuevos fármacos y nuevas tecnologías, pero muy poco en lo que es la definición de las enfermedades. Pero claro, tan peligroso es aprobar un nuevo fármaco como definir nuevamente a alguien como enfermo cuando previamente no lo estaba. Y una reflexión sobre Nock, una obra de teatro del año 1923 en que Jules Romain nos hablaba de alguna manera del pensamiento totalitario y del pensamiento único. Decía cosas tan curiosas como estas. Usted me entrega una comarca habitada por algunos millares de individuos neutros indeterminados. Mi papel es determinarlos, llevarlos a la existencia médica. Les meto en la cama y miro lo que puede salir de ello. Nada me molesta tanto como no ser carne ni pescado, lo que usted llama un hombre de buena salud. Era la historia de un médico joven que llevaba una zona rural de la Francia central y de alguna manera sutilmente iba medicalizando al pueblo hasta que al final efectivamente estaban todos acostados y estaban todos muy malitos.
Casi la última cosa, las expectativas ciudadanas. Cuidado, no vaya a ser que generemos expectativas absolutamente desmedidas. Ivan Illich nos lo decía muy claramente en el año 75 en su Némesis Médicas. Mucho cuidado, porque el Nobel, Amartya Sen, ya nos decía que más gasto y más sistemas sanitarios no necesariamente se traduce en una población que tenga una percepción de su salud mucho mejor, y probablemente esto habría que reorientarlo. En ese sentido, creo que esta publicación de Murgray es muy útil. De alguna manera nos decía que el principal problema al que nos enfrentamos ahora no es tanto económico, sino de conocimiento. Y hablaba, por ejemplo, de tratamiento, de pruebas de cribado y todo esto. Simplemente he traído una reflexión. El trabajo de Gigerenzer de 2007, en el que a 160 ginecólogos alemanes le preguntaban qué información le daban a una mujer cuando tenía una mamografía positiva, asumiendo una serie de valores previos, como una prevalencia del 1%, una sensibilidad del 90% y unos falsos positivos en torno al 9%. Lo curioso es que la mayoría le decían a la mujer que tenía cáncer, pero con esos datos solo 1 de cada 10 tendrá cáncer. Por lo tanto, mucho cuidado con cómo estamos interpretando la información que nos dan las pruebas diagnósticas y cómo se lo contamos a los enfermos, porque si no podemos generar falsas expectativas, como por ejemplo la portada de la revista Time, cuando empezó a hacerse detección de enfermedad coronaria con TAC multicorte, y que decía algo así como detener un ataque cardíaco antes de que ocurra. Por lo tanto, mucho cuidado con cómo estamos haciendo esto. Y para terminar, los recursos. Yo creo que tenemos un sistema un sistema nacional de salud magnífico. Creo que podemos pagarlo, pero la manera de pagarlo probablemente será dejar de hacer cosas que estamos haciendo. Si seguimos haciendo todo lo que estamos haciendo, seguramente no podremos llegar más. Y con respecto a qué hay que dejar de hacer, yo creo, y esto es una respuesta a la mesa de antes, que los clínicos tienen que guiar el camino. Hace 10 años Peter Singer nos hablaba en Medical Ethics, publicado en British Medical Journal, de que el establecimiento de prioridades es algo consustancial a la práctica médica. Y que todo esto del establecimiento de prioridades, de la racionalización, de la sostenibilidad, que de alguna manera ha ido deviniendo hacia un discurso más neutro, más políticamente correcto, es algo que está muy ligado a lo que hacen los clínicos. Eso lo decía Peter Singer hace 10 años y fijaos, acaba de salir publicado hace muy poquito en Archivos de Medicina Interna esto, The Top 5 List. En definitiva, de lo que viene a hablar es de iniciativas clínicas para identificar áreas en las cuales determinadas intervenciones no son de efectividad probada y además consumen muchos recursos. Ponía como ejemplos eso, pruebas de imagen en enfermos con lumbalgias agudas, determinación analítica sistemática, electro en pacientes asintomáticos de bajo riesgo, etcétera. Y es una cosa identificada por profesionales, no está hecho desde el nivel político. Y también los profesionales tendrán que determinar qué cosas están utilizando y para qué indicaciones. El tema del off-label, que sabéis que es sobradamente conocido. A propósito de un caso, simplemente la revisión de JAMA sobre utilización de stent liberadores de fármacos, en que se demostraba que había muchos países en que estaba por encima del 60% las indicaciones off-label. Y para terminar, simplemente un par de reflexiones. Mi compañero de mesa tenía que hablar de qué hace el farmacéutico. Yo simplemente he intentado pintar el entorno, y me parecía muy importante pasar desde lo que es el nivel genético, el nivel molecular, que de alguna manera comentaban mis compañeros de la mesa previa, a cómo en definitiva están virando las organizaciones sanitarias. La medicina individualizada es un hecho, ya está aquí, y yo lo único que espero, exactamente igual que en cualquier desarrollo tecnológico acelerado, que la fascinación tecnológica no nos conduzca a lo que Peter Skrabanek definió en su obra como la muerte de la medicina con rostro humano. Muchas gracias.